Grupo CIPSE presenta. Ciclo de conferencias por el 50 aniversario de Cancún. Gracias. Pues Rafael todos lo conocemos, por eso no necesita presentación. Para que me vean como los chaparritos no nos vemos, me voy a parar. Un presidente municipal muy querido, pero no nos viene a hablar de su labor como presidente municipal, sino de su labor cuando llegó a Cancún. Después de que todos los técnicos de Banco de México hicieron todo eso que nos platicó Morones y que calcularon las matrices de insumo, producto y el gasto promedio y la inversión requerida, llegaron los técnicos a construir Cancún. Y una de las primeras cosas que se dieron cuenta es que no se podría construir un centro turístico en la isla de Cancún. En la isla que se había escogido simplemente no cabía un centro turístico. Entonces lo primero que tuvieron que hacer fue construir la isla. Había lugares en donde la isla tenía 10 o 15 metros de ancho y pues ahí no cabía ni el camino para comunicarlo. Entonces había que ampliar esa isla, había que hacerla de 200 o 250 metros de ancho, y eso no solamente fue testigo presencial, sino que fue uno de los protagonistas, fue Rafael Lara, a quien le doy la bienvenida nuevamente. Gracias. Y le pido que nos platique esa fascinante historia. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero decir que pues es una obra de ingeniería, pero yo diría que mucho más mérito tiene el haber creado o hacerle llegar hasta las autoridades la necesidad de invertir en el turismo, porque pues si no existiera eso, no se hubieran decidido crear los polos turísticos. Por lo tanto, no estaríamos aquí, ni estaríamos hablando de ingeniería en la isla Cancún. Yo quedé fascinado con la entrevista de Alejandro, fue muy amena y me hizo conocer cómo se creó, por qué decidieron crear Cancún desde el punto de vista de un economista. Conocía en tu historia de fantasía de banqueros, ¿verdad? Pero es otro giro que le dio ahorita. Bueno, yo quisiera decir que, como dices, quiero expresar y quiero pensar que así fue, que se planeó Cancún basado en puras fotos aerofotogramétricas. Esas fotos, desde luego, son precisas porque es un avión que vuela a cierta altura, con cierta velocidad y cámaras especiales, de tal manera que se puede medir escala. Y dicen que está a escala de tanto y sobre eso pueden planear los arquitectos. Entonces planearon todo y planearon muy bien, porque planearon una ciudad de servicios, la isla que fuera toda turística y un aeropuerto internacional por otro lado, orientado de tal manera que no perjudicara a nadie. Pero la realidad es que luego, como dices, llegamos y primero llegaron los topógrafos. Aquí está Celso Toledo, está Melchor, que fueron los que anduvieron en topografía aquí, y al abrir la brecha para el camino principal, el Boulevard Kukulcán, pues se dieron cuenta de que era puro manglar todo, y lo peor es que caminando por el manglar te hundías. O sea que hay una capa de lodo debajo del manglar de 5, 6 hasta 7 metros. Y entonces, como ingeniero, uno piensa que para hacer el camino al bulevar se había requerido, si se quitaba todo ese lodo para sentar sobre las terracerías, pues eran millones de metros cúbicos de material que se iban a necesitar. Entonces así se vio que primero
Pero me voy a parar. Primero quisiera ponerles un poco a tono y quiero pedirle al señor Verdalles que pusiera unas fotografías primero. Aquí yo muestro o me imagino lo que era como llegaba una persona a la isla Cancún, sencillamente porque no había acceso. Tenías que llegar por lancha y así llegaban por lancha a ver sus cocales y todo. La segunda también es el mar está bellísimo, una playa, y es de playa virgen, que aquí se construyó precisamente el Hotel Maya Caribe. Una tercera. Aquí, esta me la dio el ingeniero Sánchez, es el presidente del Colegio de Ingenieros, Ernesto Sánchez, que está aquí presente y que trabajó también en Infratur. Nunca los conocimos porque él estaba en la Ciudad de México, yo acá, pero los dos fuimos contratados por la misma persona, por el ingeniero Manuel Morales Zacarías, que era subdirector técnico. Aquí se ve la punta Cancún y se nota, por ejemplo, cómo había aquí unos charcos, un pantano, era pantanoso, la laguna y al fondo los manglares. Aquí está Isla Dorada ahora y todo el campo de golf. Entonces, decía, habría que hacer un camino para llegar hasta el puente Nichupté y se hizo una brecha. Esta brecha salía de Puerto Juárez por toda la costa, pegadito a la costa, para llegar hasta el río. En el siguiente vemos aquí que se tuvo que hacer un puente de madera para poder cruzar a la isla, porque la isla Cancún es a partir de donde está lo que llamamos el Hotel Calinda. Entonces, para cruzar había que hacer un puente de madera. Bueno, aquí lo que les digo, ese es el inicio del Boulevard Kukulcán. Se ve la terracería iniciada y los lados es manglar. Les expresaba que el manglar que había se quitó y con unas grandes dragas se excavó, porque si se hacía, se sacaba todo el material lodoso hasta la roca, era costosísimo. Y se consultado con varios técnicos, ahí decidieron que se hiciera por sustitución de peso. O sea, por ejemplo, si el bulevar se iba a tener en la circulación 1,50 de altura, bueno, pues que del manglar para abajo se excavara a 1,50 para rellenarlo y arriba hacer la terracería. Si 1,70, pues 1,70 se excavaba y así. Y de esta manera se iba haciendo el bulevar. Por favor. Bueno, aquí vemos que esto es lo que habían proyectado sobre las fotografías aéreas, y entonces se marcaban todos los lotes, ¿verdad? El campo de golf, que al fin resultó distinto la lotificación, también los mismos lotes se cambiaron algunos, pero más o menos es lo que se respetó. Una cosa importante que quiero hacer notar es la ausencia de alguna cosa aquí en esta parte, por ejemplo. Aquí está el camino y de este otro lado para nada construcciones. Adelante. Esta foto nos muestra claramente cómo la isla era muy angosta. Este es el río Nichupté, donde está el puente. Y vean cómo aquí en esta parte es un poquito ancha, pero aquí es angostísima. Y hubo que rellenar totalmente esto para que pudiera caber. Y el camino en muchas partes se iba sobre la laguna, hubo que correrlo para, como decía Fernando, tuvieran que cupieran los hoteles. Aquí se ve lo que es ahora el campo de golf, que hubo que rellenar. Al quitarle el manglar y todo, se vio que había que no solo se iba a llevar el relleno de arriba, sino un montón de arena que se iba para ir para abajo, hundida. Y aquí está la segunda parte del campo de golf, que es casi pura agua, excepto está aquí las ruinas, unas ruinas pequeñas. Bueno, entonces vemos que si se necesitaba tanto material para construir el bulevar, para hacer los rellenos, para que cupieran los hoteles, el problema fundamental
y en esto voy a basar lo que no es conferencia, es una charla. Esto voy a basar de que qué es lo que se requería: buscar bancos de material, o sea, bancos, como decía el licenciado Enríquez, cuando lo llevé a que vea un banco, dice, bueno, yo los únicos bancos que conozco son los de billetes, pero la cosa que se trata es excavar tierra para poder rellenar todo eso. Así que se hicieron. Quiero dar un reconocimiento al ingeniero José García de la Torre, que fue muy apreciado por todos los viejos pioneros, quien era el superintendente general de Consorcio Caribe, una persona con una gran experiencia, un gran ánimo de vida, y aparte que congeniamos mucho porque somos iguales de pachangueros. Entonces, aquí en esta gráfica se ve como que no solamente en tierra se buscó, vamos a decir, en lo que es la ciudad de Cancún, se buscó material, sino que con unas fotografías aéreas que me conseguí del ingeniero Morales en un viaje a México, me marcó. Bueno, yo le dije, en primer lugar, hemos sacado ya con espolones tierra de la entrada, de la boca para entrar al río Nichupté, estaba de arena. Entonces eso, con unos espolones que se hicieron de piedra, de tierra, se metía la draga, excavaba y sacaba 20 metros de cada lado para sacar material arenoso de muy buena calidad que servía para rellenar. También al hacer este camino, en esas partes que están marcadas, se sacó material. Sigue la otra gráfica. Aquí pues está marcado, algunos casos no se nota, pero algunos lugares donde se hicieron sondeos para buscar material, salía Sascap, pero salía muy costoso porque era rocoso, mucha roca y poco Sascap. Hasta que pues lo sacamos a la lotería por ahí de septiembre o algo así del 70 en el banco 10, que está en el kilómetro 5 partiendo de aquí para Puerto Morelos, en el bulevar Colosio, que se llama ahora. Eran las Sascaveras, lo que se llama las Sascaveras. Aquí se encontró un material de Sascap, que una pequeña capa de roca, y luego podía ir las dragas y sacar Sascap, pero en cantidades exorbitantes, de tal manera que todo esto se acabó la obra de Cancún, de los rellenos, pero los ejidatarios de Bonfil concesionaron a muchísimos empresarios la construcción, les cedieron lotes y se sacó, mina de oro para algunos de Cancún y para los ejidatarios, desde luego. Y el Sascap se siguió sacando, y ahí están las universidades, lo que se llaman las Sascaveras. Y que ese banco, si se siguiera, se llegaría hasta mucho más allá del aeropuerto. Aquí, como vemos, es histórico, porque había la prohibición y se había dicho que no se tocara ninguna duna, porque como ingenieros, ¿qué pensamos? Si necesitamos arena, pues ahí está todas las dunas que había desde la punta Cancún hasta la punta Nizuc, en una duna tremenda, se agarra la arena, pero estaba totalmente prohibido. Sin embargo, al kilómetro 2 de la avenida Cuculcán, que es donde da la curva, se va recto, y donde da la curva, a la derecha, donde está ahora Puerto Cancún, que en ese tiempo ni se pensaba en Puerto Cancún, era una zona de reserva, para no tocarla. Ahí había una duna, vuelves atrás, se ve aquí como la draga está arriba de la duna, saca el material y está cargando los camiones. Fue una arena buenísima y se sacaron cientos de miles de metros, pero desde luego no tan importante como el Banco 10, que era un Sascap de muy buena calidad. Por favor. Es lo mismo, los camiones saliendo y van, y una draga está excavando el lodo que hay debajo del manglar, y luego llegan los camiones, tiran y se acomoda.
¿Vimos? Bueno, aquí está lo que es la Laguna Morales, eso quedó. Y se le quedó de nombre de Morales, porque el niño Morales dio la orden. Y en Infratur y Fonatur había la costumbre, pues más bien de risa, pero era medio maléfica, que cualquier error que hacía cualquiera, pues se llamaba, pues le ponían el nombre, por ejemplo, el canal Sigfrido, que se hizo sin autorización, que lo hizo un día, estábamos Sigfrido, el arquitecto Páez y yo. El arquitecto Páez era jefe del Protexa y tenía pues bajo su mando la draga, viajando da un recorrido con Sigfrido. Se vio que una parte del manglar se amontonaba la misma basura que despide el manglar, y dijo, ¿cómo podía hacerse? Pues haciendo un canal que conduce aquí hasta el río, y por eso se llama Sigfrido, porque no había autorización de hacerlo, ni creo dinero autorizado para pagarlo. Pues esta se llama Laguna Morales, por ese ingeniero Morales que dio la orden de atraer esta duna, la única duna que había antes de llegar. Esta es la costa, este es Puerto Cancún ahora, y esta es la curva del kilómetro 2. ¿Okay? Aquí se ve claramente la cuestión de rellenos, cómo pues es impresionante cómo se hubo que, este es el bulevar, ahí va, aquí pasa por la laguna, o sea que llevaba todavía más material del debido, y rellenar toda esta parte. Y aquí se llenó con camiones y con lo que aumentó la draga, porque después se trajeron las dragas marinas y ya se hizo muy bien el canal de entrada de sur, se hizo un dragado especial paralelo a la costa para amontonar material y repartirlo en todos lados. Y adelante. Otro aspecto de lo mismo, en los dragados, y esta es la punta Cancún por allá, es igual. Bueno, seguimos. Este es un esquema de lo que se proyectó de Cancún esquemáticamente. Se ve la punta Cancún, la punta Nizuc, se ve la laguna, se ve el aeropuerto internacional, y ya desde entonces se planteaba que debía haber el bulevar y otro camino, que hasta la fecha no existe. Bueno, pero ahora me voy a enfocar en que ya no en los rellenos, sino que un centro turístico como el que se deseaba hacer y como el que no solo se hizo como se quería, se pasó de explosión tanto de hoteles como de población, pues se requería desde luego los servicios. Hablo de que necesitamos tener suficiente agua, electricidad, teléfonos, en fin, de todo. Vamos a empezar por hablar de la electrificación. Entonces, como decía aquí el licenciado Morones, ellos hicieron unos cálculos de qué población podía tener Cancún a través del tiempo. Esos datos se les pasaron a la Comisión Federal de Electricidad, y con ellos y los técnicos que tenía Infratur se planeó, y la Comisión Federal dijo sí, podemos hacerlo, pero ustedes tienen que invertir en hacer una ampliación de la subestación de Tizimín, Yucatán. Tienen que hacer una línea de 100 kV desde Tizimín hasta Cancún, era 150 kilómetros. Son aquellas torres que se ven cuando venía uno por el camino viejo que iba a Mérida, no había la autopista, que se venían desde ahí hasta aquí, 150 kilómetros. Una subestación que quedaba a la que paraba esos cables hasta que llegara a la subestación que estaba en lo que es ahora la avenida Cabá, que todavía existe esa subestación. De esa subestación llevar una línea de 34 kV hasta el cero del bulevar, porque en el bulevar ya empezaba la zona turística, bueno, lo que hoy llamamos bulevar, empezaba la zona turística, y ahí se quería que todo fuera subterráneo, que no hubiera postes ni hubiera nada que perjudicara
vamos a decir la visión. Entonces, esa línea, por unos ductos subterráneos, una zanja que se llamaba berma de servicios, ahí se tenía que llevar todos los servicios. Y entonces esa línea de ductos de electricidad se llevaron desde ahí hasta una subestación que está en el río Nichupté, y de ahí deriva una línea que venía hasta el cero y otra que iba hasta la final de los hoteles. Bueno, todo esto tenía un costo, la línea de transmisión, la ampliación de la planta de Tizimín, de la subestación de Tizimín, y todo el cableado subterráneo, que por quiero expresar que aquí en la isla Cancún se hizo por primera vez en México, en una ciudad, el cableado subterráneo. Había cableado subterráneo en algunas ciudades como Monterrey y quizá en México o en alguna otra ciudad importante, pero alrededor del parque, en ciertas zonas específicas, pero no en todo un desarrollo. Esto es con relación a la electricidad. En correlación al agua potable, pues sabemos y se sabía desde entonces que esta parte pues tiene gran cantidad y capacidad de los acuíferos. Están cerca aquí a 8, 10 metros, 15 metros encuentras el agua, y agua suficiente, y lo único que había que cuidar que el agua no se salaran, esos pozos se tenían que hacer. Entonces, que por capacidad no habría problema, pero sí había problema de que había que hacer la cantidad de pozos. Entonces se hicieron 21 pozos a 25 kilómetros de Puerto Juárez, podríamos decir, porque no había Cancún, de Puerto Juárez. ¿Por qué a 25 kilómetros? Porque pues una regla que había en ese tiempo de unos señores que conocían mucho, decían que a 1 kilómetro de la costa podías abrir un pozo y te garantizaba 1 litro por segundo sin que se salara. O sea, 1 litro por segundo significa, si tenemos 86.400 segundos en un día, pues eran 86 metros cúbicos, o digamos 9 pipas de agua. Entonces, se hicieron 21 pozos, y esos pozos, bien verificados, cada uno producía 25 litros por segundo. Y sin embargo se empezaba a trabajarlos a 20 litros por segundo. Había 21, o sea que era una capacidad de 21 por 20 litros, pues da unos 400 y pico de litros por segundo, que en ese tiempo, en el 73, que se terminaron los pozos y la línea, pues era suficiente para todo el crecimiento de Cancún, de gran parte de la primera etapa. Quiero decirles que desde allá, de esa zona de pozos a 25 kilómetros, se hizo un cárcamo y una estación de bombeo, y se traía el agua por un tubo de asbesto de 20 pulgadas hasta llegar a la zona hotelera, digamos al inicio de la zona hotelera, pasando por la parte de Uxmal, por el tanque aquel hiperbólico que está en Uxmal, donde derivaba para abastecer a lo que había de Cancún en aquel tiempo, daba la vuelta por la Yaxchilán hasta al cero, y del cero para adelante era una tubería de 20 pulgadas de fierro, de acero. ¿De acero? ¿Por qué? Porque iba a estar bajo, casi en el agua, en la berma de servicios. Y esto quiero decirles que en 1985 me tocó estar en un foro. Fernando es muy afecto a hacer foros. En aquel tiempo los hacía María Cristina Castro, que se acuerdan de ella. En un foro, y se hizo un estudio, y hasta 1985 esos 21 pozos más lo que había de una serie de pozos que habían antes de Cancún eran suficientes para abastecer a 90,000 habitantes que ya teníamos en el 85, y más 6,600 y pico de cuartos de hotel. Esa es con relación al agua, o sea que
Y el agua, como le digo, es cosa de invertirle, pero existe. Ahorita hay en operación 978 pozos. De los 21 se pusieron 978 ahorita. Y abastecen a la población. Y quiere decir que según los datos de CAPA y de Aguacán, el 95% de la ciudad de Cancún está cubierta totalmente de agua y del drenaje pues un 80%. De electricidad, de agua, de teléfonos, pues se hizo la torre de microondas que todavía existe, que está ahí en esa escultura que está por la punta Cancún, y de ahí se derivaron los ductos de la Berma para dar servicio de telefonía en un futuro. Y de aquí pasamos, por favor, compañero. Esto es la segunda etapa de Cancún, que pues no voy a hablar de esta porque a mí nomás me tocó trabajar en la primera etapa. Pero aquí se ve cómo son puras dunas, y el caminito que se ve por allá es la brecha que se hizo para llegar a la casa de visitas. Esa casa de visitas era del señor Lima, se la compró Fonatur y se le llamó Casa Maya. Y esa Casa Maya, pues ahora, cuando fui presidente, se la solicité cuando compraron el lote, el señor Millet, para hacer los Royal, se la pedí, y esa Casa Maya se rehizo en el Parque Cabá, y ahí pueden visitarla, y también ahí pueden ver, porque en cooperación con los pioneros y books que me dieron fotos con la aportación del Colegio de Ingenieros para los cuadros, pueden ver pues muchísimas fotos del Cancún que era y de lo que es ahora. ¿Ellos? Bueno, pero en primer lugar, al llegar aquí, ¿qué era lo primero? Para poder empezar un trabajo, si sabíamos que, como dijo el licenciado Morones, según su censo que hicieron, eran solamente 171 habitantes, pues lógicamente, ¿dónde se iba a alojar la gente que iba a venir a trabajar? Operadores de maquinaria, topógrafos, ingenieros, técnicos, mecánicos, de todo, peones, de todo. Entonces se hizo un campamento. Vuelve a pasarse un poquito. Aquí se ve la entrada de Infratur, y esto que se ve por aquí son una serie de colectivos. Ahí en uno de esos colectivos está Lidia aquí. Lidia vivió ahí. Lidia y Celso Toledo tenían uno de los colectivos, un cuarto que tenían baño y tenían los lavaderos. Esta es la vista aérea de lo que era el campamento. Es un campo de béisbol, porque pues todos éramos, no había nada que hacer en Cancún, solo trabajar. Había 2 turnos de trabajo, pero también en medio de esos turnos se organizaban partidos de béisbol, donde el pitcher invariablemente era el ingeniero García de la Torre. Y la primera base era el de Enrique Arce, el papá de Quique y de Lupita, de grata memoria. Y entonces había su campo de béisbol, también de fútbol, y había comedores donde estaba doña Luisa, que está aquí presente, ella la encargada del comedor. Habían dormitorios para 80 solteros, con baños, con regaderas. Había 5 regaderas para 80 gentes, 5 inodoros, y bodegas, almacén, todo. ¿Siguen? ¿Ellos? Esto es las casas que se hicieron para los ejecutivos. En estas casas, la primera casa era para el doctor. Era no solamente consultorio, ahí vivía también el doctor Gregorio Sánchez, y después estuvo ahí Sáenz, el doctor Sáenz. Había laboratorio de materiales, porque todo lo que hacíamos de los rellenos y de los sondeos y todo, ya teníamos nuestro laboratorio. Y en esta casa, si yo no guardo memoria, y mí también debe recordar, aquí vivimos. Era la casa 4. Los que están aquí son los hijos de Chucho Martínez, de Jesús Martínez Juárez. Adelante.
Sí. Aquí está la oficina de Infratur, que todavía existe. Ahí está Ecología ahorita, hasta ahora, Ecología. Entonces aquí se ve al licenciado Enríquez con sus eternos cigarros. Eso lo mató, ¿verdad? El cigarro. Está Sigfrido Paz Paredes. Esta persona, no sé quién sea, quizá el licenciado Morales no se acuerde de él, pero creo que era un director de Hacienda, el secretario de Hacienda o algo así. Se ve aquí a Alarcón Morales, el primer presidente. Atrás está Chucho Martínez, que era el administrador, Daniel Ortiz, ingeniero auxiliar del ingeniero García de la Torre, y luego yo, el más chaparrito, ese yo. Y este es el primer policía que hubo, Víctor García, esposo de Ernestina McDonald. Adelante. Bueno, aquí, ¿quién no recuerda esto? Esto había que hacer, un campamento, se hizo el campamento, se estableció la agencia y se empezó a trabajar. Una anécdota del campamento que pues diría de recordar, cuando se hizo el campo deportivo, pues mucho se trajo de material de relleno del que se sacaba de la laguna, y de repente un día en los lavaderos, esos lavaderos colectivos, estaba lavando una señora cuando aparecen 2 cocodrilos. Seguramente los camiones, la draga pues, está grandísima, con 2 cucharadas llenaba un camión, se trajo los cocodrilos y ahí de repente aparecieron porque buscaban la humedad. Bueno, esto había que hacer también como obra fundamental una aeropista para que llegaran pues los funcionarios, para que pues se empezara a promover los viajes a Cancún y pudiera llegar también los inversionistas para enamorarlos de Cancún y que compraran. Entonces, esto viene siendo la sala de recepción. Esto, un corredor donde entregaba las maletas, el boletaje. Nada más esto porque viajara más el maletero para llevar para que te lo traigan. Pero aquí hay una anécdota curiosa, porque cuando se estaba haciendo la aeropista, que aquí está el ingeniero Manuel Castro, él trabajó ahí, él tenía a su cargo la compactación, porque tenía unas maquinarias de su tío, una planadora más vieja que el caldo y una petrolizadora también, pero que funcionó muy bien. Pero aquí la anécdota que quería contar, que hasta ahora me recuerdo con mucha alegría, es que cuando estábamos haciendo las terracerías, un señor muy famoso aquí, el Diablo, don Liborio, el Diablo decía, Diablo Cosero, me dijo, él tiene confianza conmigo, y me dijo: oh ingeniero, están trayendo material, agua para echarle las terracerías y poder compactarlas desde la Rejollada. La Rejollada ahora es un parque que está, pues digamos, del crucero un poquito más al Puerto Juárez, a la izquierda hay un parque ahora. Esa Rejollada era un banco de materiales, y cuando se quedó abandonado, todo el agua que llovía, pues ahí iba a parar. Entonces de ahí el agua se acarreaba desde ahí hasta llegar a la aeropista. Dice: qué pendejos son, dice, porque hay un cenote pegado a la pista. Pues órale, muéstremelo. Entonces nos fuimos y nos enseñó el cenote, que estaba precioso, se arregló muy bien. Y le avisé a Solórzano, a México, que era el que proyectaba todo, y con ese motivo se cambió la situación de digamos así, de las instalaciones del aeropuerto. Se corrieron hasta donde estaba el cenote, para que los que llegaran, lo primero que vieran fuera un cenote, que eran pantallados un poco de la belleza que iban a lograr. Adelante. Esta es la torre de control, que es símbolo de Cancún también, y que se hizo la réplica en la avenida Colosio. Esta estructura es lo que mandaron de México para que se hiciera, y era de fierro, o sea, como una estructura de acero
con canales, canaletas y una torre y todo. Pero como buenos desobedientes, aquí nos pusimos de acuerdo y se quedó así. Una torre maya. Estos en lugar de fierro son zapotes que se empataron, zapotes cruzados, aquí la torre, con todas las especificaciones que mandaron de México, pero de madera. Desde luego, la otra era diseñada pues con acero, pues al milímetro todo, y aquí fue todo rústico, el barandal, como los escalones, pues algunos no tenían. Los escalones de cualquier escalera, cualquier arquitecto, lo primero que dice que la altura del escalón y el ancho debe ser cierta medida, porque si no, y constante. Aquí había algunos que no cumplían. Y me acuerdo que cuando vino Solórzano, una vez me quiso llamar la atención y dije, a ver, compañero, si tú hubieras vivido aquí con lo que tienes, y hubieras hecho lo mismo. Aquí es un avión de Saesa aterrizando, fue la primera línea que vino, era un Hawker Siddeley. Quiere decir que la pista del aeropuerto se proyectó con todos los cánones y con los reglamentos y los manuales de los aviones. El avión para el que se proyectó era el DC-6, que era el que pensaba que llegara aquí máximo, y para el DC-6 y para aviones ejecutivos. Tenía 1.450 metros de largo, 30 de ancho, a los lados tenía sus zonas de protección, en fin, con todos los reglamentos. Luego, cuando empezó a venir Sigfrido para acá, ya hizo los manuales de aproximación que requieren las empresas de aéreas, cuando empezó a llegar Saesa, después Mexicana, y ya le puso todos lo que debía llevar de señalamientos. Este es el avión del Banco de México, el máximo que aterrizó ahí, que es un DC-7, era mayor, mucho mayor que el DC-6, y el DC-7 es un modelo que no tuvo tanto éxito porque ya llegó casi junto con los aviones jets y ya desapareció del mercado. Desde luego que hubo otro avión jet que aterrizó ahí, de lo cual creo que Luis Arce, que está aquí, él tomó una foto, ¿verdad?, de cuando aterrizó el avión por equivocación, un jet que quién sabe por qué, se confundió en el 80 y tantos, y en lugar de aterrizar en el aeropuerto internacional que ya super existía, aterrizó en esta aeropista, y fue motivo de que por poco causó un accidente horrible, porque no estaba diseñado para ni la longitud ni tampoco el pavimento para ese avión. Para poder sacarlo de ahí, tuvieron que quitarle asientos, todo, para dejarlo pelón en el avión para que pudieran llevarse, lo pudieran llevar. Adelante. Esta es una vista aérea de lo que era Cancún en 1972. Pues realmente creo que no ven casi nada, pero aquí se hace una aproximación y vamos a ver. Mira, por ejemplo, aquí está Puerto Juárez, ¿verdad? Aquí se ve clarito cómo está el bulevar desde su inicio hasta la curva del 12. Por aquí quedaría la Laguna Morales, se ve la mancha blanca y da la vuelta por aquí. No había nada. Ahora esto es Puerto Cancún, esto que se ve. Y aquí la ciudad, donde se empezaban a hacer las primeras calles, las calles de terracerías, está marcada la 22, no se hacía nada todavía, la 24, la 25 y la aeropista. La aeropista, y por aquí a Chetumal. Y por aquí quedaba el Banco 10, ese que te digo, maravilloso. Y este es un lugar, San Buenaventura, que da a la laguna, y según cuentan, de ahí cuando se llevaban la copra, ahí la traían y la llevaban a Mérida o a lo que fuera. Esta es una vista pues aquí se ve el canal perfectamente marcado de lo que hizo la draga marina de Protexa, y el puente
ya terminado de concreto, y el puente de madera que hubo primero. Aquí están los dos. Adelante. Es otro vuelo de 1974. Y no, sí, el 74. Aquí se ve la aeropista, pero también se ve el aeropuerto internacional. Ya existía, no en operación, pero sí hay construcción en el aeropuerto internacional. Y se nota lo que estaba construido, la Supermanzana 3, la 5, la 22, 22, 24 y 25. Es como del 75 la foto. Adelante. Y esto es para que se acuerden los viejos cancunenses. ¿Te acuerdas cuando gritaban ¡bomba! Y todos asustados, ¿verdad? Bueno, pues esto era, y aquí en esta parte ya estaba perforado, puesta la dinamita y una malla que dice que protegía la cosa. Y la siguiente foto, vean, ya explotó la bomba. Ya. Adelante. Esta es una foto, pues también para el recuerdo, porque están las Supermanzanas 24, 25, la avenida Suyashchen, ¿verdad? Es donde está la clínica Victoria, la Yaxchilam, que es esta, ¿verdad? Y se aprecia muy bien. Y en la 23, que los Riquelme la compraron para hacer un gran desarrollo de la Supermanzana 23, estaba todavía sin atacar, todavía. Aquí está Lilia, su hermano. Esta es otra foto, pero ya un poquito más. Cuando la explosión se da en Cancún, de que ya hubo gente que llegó, pues los mismos que vinieron a construir se quedaron y los albañiles se volvieron empleados de hoteles, y etcétera, etcétera. Y fue creciendo Cancún explosivamente y ya agarraron los terrenos de lo que eran los ejidatarios de Puerto Juárez. Y esta es la Supermanzana 63. Se formó un fideicomiso que se llamó Fideicomiso Puerto Juárez. Ese fideicomiso era del gobierno del estado, Fonatur y el gobierno federal, para empezar a alinear las casas y calles. Se ve todas las 23, la avenida Uxmal, López Portillo y la Chichegue. Aquí ven. ¿Okay? Esta es otra foto también del crucero, en donde está la López Portillo y viene la Tulum aquí. El crucero y todavía no se desarrollaba aquí esta parte. Adelante. Bueno, esta es la ciclopista cuando se inauguró la primera foto de la ciclopista. Aquí están algunas de mis hijas, las hijas de Chucho Martínez. Sí, las tres hijas están ahí y me corrigen. La ciclopista pues tiene esa forma así, porque va librando los registros del agua potable, del drenaje, del agua. Y ahora es una de las bellezas mayores de Cancún, la ciclopista. Esta fue idea del arquitecto Miguel Valverde, el que fue el que luego hizo el Parque de las Palapas, que le quedó de maravilla, y tanto así que enamoró a Echeverría y le hizo su casa también. Adelante. Bueno, esta es la foto ya de 1980, es de los 80s, que pues, ¿para qué les explico? Aquí se ve ya la mancha urbana muy grande, el aeropuerto internacional, en fin, y esta es la Colosio. Y listo, se terminaron las fotos. Bien, pues hay que agradecerle al ingeniero Lara no solamente su exposición, la buena memoria que tiene, la extraordinaria colección fotográfica que nos enseñó. Ciclo de conferencias por el 50 aniversario de Cancún.
Grupo CIPSE.